vertiente poética de José Emilio Pacheco se inició en 1958 con el libro Los elementos de la noche y llegó en volúmenes independientes hasta La edad de las tinieblas en 2009. Como libros separados se trata de 14 volúmenes que marcan la evolución de José Emilio Pacheco de esos inicios muy experimentales con sus apenas 20 años, en donde sin embargo ya había un manejo de ciertas formas poéticas bastante maduro para un poeta joven. Me refiero en particular a formas clásicas como la del soneto, que José Emilio siguió ejercitando durante buena parte de su poesía, aunque al final derivó sobre todo hacia el verso libre. Aquí vale la pena hacer una aclaración porque hay una confusión generalizada de creer que el verso libre se trata de una estructura poética de mucha más fácil escritura que los versos clásicos con medida de metros y estrofas. En realidad, como decía Jorge Luis Borges, el verso libre puede ser incluso más difícil que el verso medido, en virtud de que cada poema en particular debe tener su propio ritmo. Es decir, el poeta debe encontrar para ese poema en particular cuál es la medida apropiada de cada uno de los versos. En el caso del primer poemario de José Emilio Pacheco, tenemos textos que demuestran esa madurez en la escritura del soneto. Me voy a permitir leer uno para que se logre apreciar este manejo y sobre todo quizá ver un contraste con una etapa tardía de José Emilio Pacheco. Este soneto no tiene título, simple y sencillamente se llama soneto. Sustenta el vuelo luces transparentes y vence al aire un sol ágil y oscuro. La noche es oquedad de cierto muro, llama que resucita sus vertientes. Claro dolor que llega cuando sientes que el árbol de ese tiempo hosco, inseguro, se nutre de lo muerto y lo futuro, de la tierra y la sangre incandescentes. Avanza el mar y cubre lo que sueña, agua que duerme, tierra que perdura, todo se quiebra en horas y se adueña de la tarde final y la hermosura, porque la noche es fuego que se empeña en calcinar el orden, la aventura. Como se puede ver aquí, se trata de un soneto en decasílabo perfectamente elaborado, sus dos cuartetos y dos tercetos, con una ligera variante respecto del modelo clásico español, porque José Emilio Pacheco termina con un dístico, dos versos que son el 15 y el 16, que imitan el modelo de la estructura del soneto en lengua inglesa. Se logra apreciar aquí, ya desde estos inicios en la poesía de José Emilio Pacheco, el hecho de que el yo lírico que está representando las poesías suele percibir el entorno y sobre todo tener una relación de empatía con la naturaleza, al mismo tiempo que hay una percepción exacerbada de las temporalidades. Este último hecho, el paso del tiempo, incluso está manifestado en varios de los títulos de José Emilio Pacheco. Por ejemplo, Desde entonces, Irás y no volverás, muchas veces con un adverbio y en otras con el uso de los tiempos verbales. Los 14 volúmenes a los que hemos aludido están en la compilación Tarde o Temprano, cuya revisión efectuó José Emilio Pacheco con la ayuda de Ana Clavel y que difundió el Fondo de Cultura Económica. En realidad se trata de un volumen en donde se vinieron compilando los sucesivos libros de poesía de José Emilio Pacheco. La primera versión de Tarde o Temprano data de 1980, contenía entonces el trabajo de 6 volúmenes nada más, y la última, esta de 2009, en cambio, ya había aumentado considerablemente hasta los 14 volúmenes. Eso ilustra perfectamente bien la práctica acumulativa de la poesía de José Emilio Pacheco y en muchas ocasiones de muchos poetas que cuando están escribiendo sus obras no están pensando en la publicación de un libro individual, autónomo y separado, sino que escriben poemas y en X momento los compilan para que se constituyan en volúmenes. Quizá la poesía demuestre con mayor claridad una de las prácticas recurrentes de José Emilio Pacheco. Se podría decir que en general la genealogía de los escritores se divide en dos partes: aquellos que escriben una obra, la publican,
y se lanzan a una nueva para tener un libro distinto y novedoso, y la de quienes revisan y corrigen una ocasión detrás de otra. Este es el caso de José Emilio Pacheco, que lo hacía de dos modos complementarios. Por una parte, los poemas primigenios que vienen desde 1958, por ejemplo, y que se conservaron en su poesía ya después de los años 2000, están muy fuertemente modificados, y por otra parte hubo eliminaciones. Hay textos que salieron de manera definitiva de los poemarios de José Emilio Pacheco. Aquí se plantea, como siempre, la cuestión de qué texto es el que se debe difundir. Y diríamos de modo general que hay dos escuelas o dos posibilidades de carácter teórico. Hay quienes afirman que una vez que el texto ha salido de manos del escritor y se publica y se difunde, pertenece a sus lectores. Y hay quienes dicen, en cambio, que lo que se debe respetar es la última voluntad del autor, es decir, que la propiedad intelectual de la escritura prima hasta el final y que solo se debe difundir aquello que haya sido autorizado por el escritor. Me parece que ambas posibilidades son una apertura a modos distintos de leer. La primera, la que nos restituye la versión original de los textos, nos da la pauta para decir cuál fue la influencia de ese volumen en un momento específico de la evolución del escritor. Y la segunda, en cambio, nos ofrece cuáles fueron sus últimas decisiones de carácter estético. En la poesía de Pacheco, como dije, desde sus orígenes se ve esta relación con el paso del tiempo, con la naturaleza, y desde el punto de vista de las influencias, algo que está muy marcado y que nunca negó José Emilio fue la buena acogida que tuvo en su escritura una serie de escritores no solo mexicanos, sino hispanoamericanos y de lengua inglesa o francesa. Y en particular, él mencionaba a escritores como Jorge Luis Borges, Alfonso Reyes, Ramón López Velarde y Octavio Paz. De hecho, en uno de sus poemas tardíos, dedicado a Harold Bloom, así se titula, a Harold Bloom, hace una reflexión un tanto irónica desde el sentido poético respecto de la afirmación de Bloom de que toda relación de un escritor con sus antepasados es una relación conflictiva en donde el escritor nuevo intenta suprimir a los escritores previos. Y ahí José Emilio pone en unos versos su reconocimiento expreso a que no hubiera podido escribir poesía sin Zozobra de Ramón López Velarde o Sin Piedra de Sol de Octavio Paz. Esa generosidad que ya se ha vuelto proverbial de José Emilio Pacheco la representa también en su escritura, que está cruzada con una enorme cantidad de nombres que aparecen registrados muchas veces en los epígrafes de los poemas o dentro de los poemas mismos, y en otras ocasiones no están expresamente marcados, pero un lector conocedor de poesía puede reconocer esas variantes. Este desarrollo de José Emilio Pacheco, que como digo en 1958 se representa tanto en formas medidas como en verso libre, fue paulatinamente privilegiando el verso libre y al final un tipo de poesía que ha recibido dos denominaciones en los estudios. Algunos lo llaman coloquialismo y otros lo llaman prosaísmo, es decir, una poesía que parece muy inmediata, muy directa, pero que en realidad sigue siendo poesía en virtud de que es absolutamente polisémica. Y hay que pensar que este modo de poesía lo que permite es una virtualidad extraordinaria porque llega a una mayor capacidad, con mayor capacidad a los lectores. Puede tener una mayor cantidad de receptores que lo descodifiquen y que no se queden enfrente del poema sin poder entender qué es lo que quiere decir. En esta evolución influye algo de lo que hablaremos de modo independiente, que son las traducciones de José Emilio Pacheco, que fue un gran traductor, sobre todo de poesía, pero no solo de poesía. Y hacia el final de su vida hizo varias experimentaciones de distinta naturaleza a partir de textos específicos. Pero hay que recordar que esto ya está en su poesía primigenia,
en el volumen de Los elementos de la noche de 1958 hay todo un apartado con el que concluye esto, que se llama Aproximaciones, en donde a partir de textos de Donne, Baudelaire, Rimbaud y Salvatore Quasimodo, efectúa él una recreación de esos textos escritos en otra lengua. Curiosamente, si uno vuelve a esa poesía primigenia, nota que hay coordenadas que se mantuvieron en José Emilio Pacheco a lo largo de su ejercicio poético de más de 50 años. Y una de ellas que quiero destacar es la vertiente de carácter poético, por ejemplo, en esta parte que está escrita como poema en prosa del texto titulado De algún tiempo a esta parte. En el último día del mundo, cuando ya no haya infierno, tiempo ni mañana, dirá su nombre incontaminado de cenizas, de perdones y miedo, su nombre alto y purísimo, como ese roto instante que la trajo a tu lado. Es una manera sintética, extraordinaria, de hablar de la persistencia del amor, del deseo de trascendencia. ¿Qué podríamos decir para poder seguir dialogando con esa poesía de José Emilio Pacheco? Quiero concluir nada más con dos referencias a su poesía misma, ya que la poesía en general como género, han dicho algunos de los escritores, es un género portátil, es más fácil leer a veces poemas completos porque son breves. Y los dos que he escogido para concluir tienen que ver con el arte de la poesía desde la individualidad misma del escritor y con su recepción para nosotros como lectores. El primero, en dos sucintos versos, define parte de la poética de José Emilio Pacheco. Se llama precisamente Oficio de Poeta y dice así: ara en el mar, escribe sobre el agua. Cabe notar cómo está puesto con imperativo, ara y escribe. Ese es lo que debe hacer el oficio del poeta, pese a saber que se ara en el mar o se escribe sobre el agua. ¿Y por qué este consejo de José Emilio Pacheco? Quizá el otro poema que he seleccionado y que es casi contiguo de este, nos da la respuesta claramente. Se titula irónicamente Contra los recitales. Recordemos que la ironía es una característica persistente de la obra de José Emilio Pacheco, manifiesta en su narrativa y manifiesta en su poesía. Y dice así: si leo mis poemas en público, le quito su único sentido a la poesía, hacer que mis palabras sean tu voz por un instante al menos. Esta conclusión es extraordinaria porque eso es lo que está queriendo José Emilio Pacheco, que esta poesía que nos legó sea nuestra por lo menos un instante diciéndola con él.